ustedes no les veía desde el año pasado. Hoy tenemos la primera semana, completamos la primera semana de este nuevo año. Y no importa de que estemos y nos hayamos corrido demasiado, el año llegó y él sigue su paso y ya son 7 días que se han ido de este año. La pregunta que pudiéramos hacernos en momentos como este, ¿qué vamos a hacer con el pasado? Y también podemos preguntarnos, ¿qué hay del futuro? ¿Qué nos trae el 2023? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar en este nuevo año? Como mencionaba, hace 7 días que cruzamos el umbral de un nuevo año. Dejamos el 2022 atrás. Ahora solamente nos queda el recuerdo, sus eventos, sus hazañas, sus logros, sus triunfos. Todo eso permanecerá con nosotros. Por lo tanto, hacemos bien en poder hacer una pausa por un momento para echar una mirada retrospectiva a lo que fue atrás, con el propósito de descubrir qué progreso, si hubo alguno, hemos hecho en nuestra vida cristiana individual, en nuestro servicio como discípulos del Señor Jesucristo. Incluso una revisión casual del pasado pudiera convencer a la mayoría de nosotros, si no a todos, de cosas en nuestra vida, en nuestra experiencia, que no solo han sido decepcionantes, sino que nos causan un profundo pesar, un amargo remordimiento. Muchas cosas que es nuestro privilegio de ver hacer se han dejado sin hacer. Se han roto resoluciones. ¿Recuerdan las resoluciones del nuevo año? Las volvimos a hacer. Pero muchas se han incumplido, votos incumplidos. Se han cometido hechos que no nos importa recordar porque quisiéramos olvidarlo completamente. ¿Qué vamos a hacer con el pasado? Y estando en eso, ¿qué hay del futuro? ¿Cómo podemos enfrentar de cara a este nuevo año 2023? Permítame sacar algunas lecciones de la palabra de Dios. Y como he mencionado, queremos mencionar el pasado. El apóstol San Pablo nos ha dado un ejemplo con respecto a lo que nuestra actitud puede y debe hacer con relación a nuestro pasado. El apóstol reconocía que no había comprendido completamente lo que era posible para él, en él y por Cristo. Y por eso declaró palabras que encontramos allí en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Y dice allí, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Aquí tenemos lo que él dice. En un momento, pues, me hace sentir un poco mejor. Porque en un momento el apóstol San Pablo dice, mira, yo no lo he alcanzado. Así que si tú te sientes que no lo has alcanzado, si tú sientes que el 2022 no fue
el año de victoria, si usted siente que el año 2022 no fue el año de la altura que tú esperabas espiritualmente haber alcanzado en tu vida, no te desanimes. En una medida estás en una buena compañía, porque el apóstol San Pablo tampoco lo había alcanzado. Mis amados, Dios quiere que olvidemos el pasado. El apóstol dice, olvidando ciertamente de cosas. Alguna gente vive estancada en el pasado. Las glorias de lo que hicieron en el pasado. O viven atemorizados, viven deprimidos por los fracasos que tuvieron en el pasado. El apóstol dice, yo no lo he alcanzado, pero olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mis amados, un recuerdo momentáneo de nuestras fallas nos dará motivo para una mayor acción de gracias a Dios por su misericordia y por su gracia, porque a pesar de que fallamos, aquí estamos. De tal manera que no debemos pensar en el pasado, de tal manera que nuestra felicidad presente se vea nublada. Que nuestro servicio para Cristo Jesús por nuestro pasado se vea empañado. El pasado debiera solamente tomarse como para poder aprender de los errores, para no volver a cometerlo de la misma manera. Con respecto a nuestros pecados y defectos pasados, la promesa que tenemos del Señor Jesús es que si lo hemos confesado y han sido perdonados, hemos sido limpiados de toda maldad. El apóstol San Juan lo presenta allí, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y leo allí, y dice el apóstol San Juan, si confesamos nuestros pecados, si eso sucede, ahora viene la aseveración, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entendamos aquí algo, hermanos. Va a llegar un momento en que tú y yo tenemos que por fe aceptar lo que Dios dice y no simplemente lo que yo siento. Tú puedes sentirte que eres la peor persona del mundo, o tú puedes sentir de que algo te está agobiando, lo que hiciste a veces años atrás. Y tu vida cristiana, tu experiencia ha estado en derrota, no tiene el gozo, no tiene el brío. Es hora de que tú y yo tomamos en serio lo que Dios dice en su palabra, no por lo bueno que tú o yo seamos, porque comienza diciendo si hemos confesado nuestros pecados. Pero si tú confesaste tus pecados, entonces vive acorde a lo que Dios dice. Para recordarte, ¿dónde dice Dios que Él va a echar nuestros pecados? ¿Cuántos son buzos aquí? ¿Puedo ver la mano? Algunos son expertos buzos en ir a buscar de vuelta los pecados que hicieron tiempo atrás. ¿Y quién eres tú para atreverte a buscar lo que Dios ha perdonado? ¿Quién eres tú o quién soy yo para buscar aquello que Dios dice, no me acordaré más? El apóstol San Pablo sigue hablando sobre ese mismo tema allí en Romanos capítulo 4, versículo 7. Romanos capítulo 4, el versículo 7.
Dice allí, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Recuerda que Juan dijo, si tú confiesas, Dios te perdona, y al que Dios perdone, el apóstol lo dice que es bienaventurado aquel que ha sido perdonado su pecado. Por lo tanto, no solamente eso de que Dios añade todavía algo más para hacerte entender cómo podemos enfrentar el pasado. Allí el escritor de Hebreos capítulo 8, versículo 12, Hebreos 8, 12. Y dice allí, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Tal pareciera que Dios tiene una Alzheimer, una demencia que se le olvidó todo. Pero Él dice que cosa ha olvidado. No me acordaré más de tus pecados. Hermanos, estos son buenas nuevas para empezar el nuevo año. Estos son buenas nuevas para comenzar de nuevo una experiencia, para revivir este principio básico del Evangelio de qué hacer con el pasado. En los tiempos en que estamos viviendo, donde tenemos tantas cosas que nos pueden estar desviando. De la otra iglesia donde pastoreo, para llegar acá, me tomo unos 25, 28 minutos, no más. Pero tan pronto cogí la 95, vi que estaba tapado, y coger la 595 para dirigirme acá estaba cerrado. Así que la 95 estaba bien. A duras penas logré salir en David Boulevard, para los que conocen el área. Y antes de llegar a la 441, un carril estaba cerrado porque había de esas grúas para un edificio allí, así que de vuelta había otro embolletamiento, otro tapón allí. Resumidas cuentas, que lo que hubiera hecho en unos 25 minutos lo hice en 40. La vida tuya y la mía puede ser así, que encontramos dificultades y llegamos más tarde de lo que hay. Pero si el 2022 o cualquier año atrás te tiró desvíos, no lograste al tiempo que tú tenías, recuerda que cuando tú confiesas tu pecado humildemente ante el Señor, dice, yo no me acordaré más de ellos. Eso nos prepara entonces para enfrentar el futuro. Porque empezar con desventaja, empezar de atrás, no nos ayuda a ganar la carrera que tenemos por delante. Por lo tanto, el futuro está allí bien claro. El apóstol Pablo pudo haber permitido que el pasado arruinara su gozo en el Señor y también la efectividad de su servicio futuro. ¿Recuerda quién era el apóstol Pablo? Era Saulo de Tarso, aquel que respiraba amenazas para ir en contra de la iglesia. Y no necesito aquí refrescarte, tú puedes si acaso volver a ver ese asunto. Pero él no hizo eso, él simplemente hizo olvidando ciertamente lo que queda atrás y ahora extendiéndome a lo que está delante. Dios te ha puesto delante de ti una meta, un desafío de poder vivir para Cristo Jesús este año. Esa fue la actitud de Pablo. Pablo se dio cuenta de que constantemente se enfrentaba a nuevas oportunidades, a nuevas posibilidades, y este año nos las da. Así debe ser con los discípulos del cuerpo de Cristo, porque constantemente se nos presentan nuevas oportunidades y nuevas posibilidades desafiantes. Es un reto, es un desafío que tiene que captar nuestra atención y debe influir en nuestras actitudes, debe influir en nuestra motivación. Los errores, los fracasos del pasado
deben convertirse simplemente en peldaños hacia el éxito porque subimos sobre eso. Finalmente, como decía un científico, me parece que era Edison, que tuvo el asunto de luz eléctrica y demás, que trató muchas veces, y dice, ya esa es una vez más que ya sé que así no es que se hace, hay que hacerlo otra vez. Y por muchas veces que fracasó, él siguió adelante hasta que obtuvo el éxito. Mis amados, nuestros futuros éxitos o nuestros futuros fracasos en la vida cristiana dependen enteramente de nuestra relación con el plan y el propósito de Dios para ti y para mí personalmente. Y cuando hablamos personalmente, entonces es como cuando tú tiras la piedrita al agua que se empieza a hacer el círculo y va siendo cada vez más grande. No solamente es el plan de Dios para tu vida personal, ahora extiende un poquito más a tu familia inmediata. Y después un poquito más a lo que es la familia aquí de la congregación, de la iglesia. ¿Cuál es ese propósito de Dios para nosotros? Volvemos allí a Filipenses, capítulo 3. Veamos al versículo 14. El apóstol, después de haber dicho que se extiende a lo que está delante, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Saben? Cuando estás corriendo en una carrera, nunca debes mirar para atrás. Estuve leyendo y se me olvida el nombre y la competencia, pero se me grabó esto en la mente. Un gran competidor estaba de nuevo ganando la carrera como muchas otras atrás había hecho, pero venía alguien que él le escuchaba los pasos, por así decirlo, que venía cerca, y faltando pocos metros de llegar a la meta, cometió el error de mirar a la izquierda a ver dónde estaba, y en ese momento le pasó por la mano derecha el otro y llegó primero a la meta. Esos son los errores, esos son los fracasos que hemos tenido. Si tú te quedas mirando a ellos y contemplándolos en el momento de alcanzar la meta, vuelves a perder el objetivo. Por lo tanto, Pablo nos habla de la marca del premio supremo llamamiento en Cristo Jesús. Esta idea se menciona en muchas partes de las Escrituras. El Señor Jesucristo lo expresó así en un texto que muchas veces es hasta mal entendido y mal aplicado. Allí Mateo capítulo 5, versículo 48. En el Sermón del Monte, allí está hablando nuestro Jesucristo, Mateo 5, 48. Y para entender el versículo 48, tú tienes que empezar para leer el versículo 43. No lo vamos a leer aquí, pero te invito a que tú lo leas en tu casa. Porque el versículo 43 en adelante te viene hablando del amor que Dios tiene hacia todos, inclusive hacia los enemigos, y cómo tú debes de estar amando al enemigo. Y después de describir ahí cómo es que tú tienes que amar a todas las personas, termina la conclusión aquí diciendo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuál es el contenido de esa perfección que viene hablando? Ese amor de Dios que ama hasta los enemigos. Tú no naciste con esa cualidad, ni yo tampoco. Nadie ha nacido con esa cualidad. Pero tú y yo podemos nosotros imitar y pedirle a Dios que nos ayude a hacer eso. Porque la exhortación es de que en tu vida tú tienes que en tu esfera poder amar a todos con el amor divino, así como
Dios en su esfera lo ha hecho. Nunca vamos a igualar lo que es Dios, pero nos presenta el desafío, el propósito de Dios para nosotros, que podamos ser perfectos, así como Dios es perfecto en su área, nosotros lo seamos en nuestra área. Por supuesto, hay ciertos aspectos de Dios en los que no podemos igualarlo. El contexto, como dije, indica que Cristo pronunció estas palabras, se refería a la actitud que debíamos tener hacia los demás, amar a los enemigos y demás. Dios ama a todos los seres humanos, tanto al pecador como al santo. Él te ama tanto aquí como el que está allá en el antro del vicio, de la perdición. Él, en este aspecto, es el propósito de Dios cuando somos como Él, es de que nosotros podamos amar a todos como Él amó a los demás. Por lo tanto, si estuviéramos nosotros a la altura de las expectativas que Dios tiene para con nosotros en esto, cuán diferentes seríamos nosotros, tú y yo, en nuestras relaciones con los demás, en nuestras relaciones en el hogar. A través del apóstol Pedro lo presenta también la meta del cielo para nuestras vidas, allí en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15, como dije, constantemente esta idea se está repitiendo en las Escrituras. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15. Así como aquel que os llamó es como santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el versículo 16 añade la razón, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La palabra santo es que está separado para un uso especial que Dios le ha dado. A veces no tenemos buenas ideas de lo que es la santidad. Y a veces confundimos el ser santurrón con ser santo. La semejanza a Dios, la semejanza a Cristo, es el ideal que se ha establecido para nuestras vidas, para nuestros caracteres. Nuestras vidas, por lo tanto, deben ser una revelación de Cristo. En el diseño, es el diseño que Dios es que podamos brindar tan pleno y completamente a Cristo en nuestra vida, de tal forma que nosotros vivamos su vida. Perdón. Que nosotros podamos vivir su vida en servicio para Él como Él siempre lo ha hecho. Santidad, perfección, tiene que ser en Él y a través de Él. No puede ser por tus medios, no puede ser por medio de otras formas. Por lo tanto, eso es lo que tiene que hacerse. La semejanza a Cristo tiene que ser, ese es el plan para nosotros. Él desea que el pecado sea tan completamente removido de nuestras vidas y que el hacer el bien tome su lugar tan completamente dentro de nuestras vidas que nuestra vida sea simplemente una revelación de la vida de Cristo a nuestros semejantes. En otras palabras, que cuando vean a Daniel, no vean a Daniel, sino que vean reflejado a Cristo a través de Daniel. Ahora, para no tomar aquí el resto de la mañana mencionando el nombre de cada uno de ustedes, pon esta frase y pon tu nombre. El propósito de Dios es de que a través mío la gente pueda ver a Cristo Jesús. Por lo tanto, mis amados, cuando tenemos esto, encontramos de que el desafío para cada uno de nosotros es grande. Y ese es el reto al comenzar un nuevo año. ¿Cómo podemos nosotros entonces ahora realizar ese propósito de Dios? Hemos visto un poquito el pasado y cómo Dios quiere que tratemos el pasado. Hemos visto cómo Dios presenta el futuro, cómo vamos nosotros a poder finalmente vivir ese futuro. Muchos miles
han tratado con sus propias fuerzas de alcanzar el ideal de Dios para la vida humana y el servicio cristianos. ¿Y saben qué les ha pasado? Todos y cada uno de ellos han fracasado cuando han intentado hacerlo por sus propias fuerzas. Por lo tanto, la pregunta clave es cómo podemos alcanzar el estándar que Dios ha establecido para nosotros. Porque amar como Dios amó a los enemigos, vivir como Él vivió, de que tu vida y mi vida, tu carácter, mi carácter pueda reflejar a Cristo, que los demás vean a Cristo en tu vida y en mi vida, ese es un ideal alto. Y es lo que hace falta en estos tiempos en que estamos viviendo. Por lo tanto, ¿cómo podemos alcanzar eso? Y la respuesta es simple, mis amados. La respuesta es simple porque es solo en Cristo y a través de Cristo que podemos cumplir con las expectativas que Dios tiene para nosotros. No es a través de tu fuerza, no es a través de los esfuerzos del ser humano que se puede lograr esa perfección de carácter y la vida y el éxito en el servicio cristiano. Dios, por lo tanto, no le pide al hombre que cumpla el diseño que Dios ha hecho para nosotros por sus propios esfuerzos. Él nos pide que nosotros tengamos el tipo de fe que nos lleva a ponernos a nosotros mismos y nuestro todo en las manos de Cristo y a depender de Él. Y esa dependencia de Él se dice fácil, pero muchos no la entienden, no la viven. Por eso viven vidas cristianas, pobres, siempre con un desafío, viven desanimados, viven deprimidos porque no logran vivir la vida cristiana, porque no han entendido este simple secreto de poder poner tu vida y tu todo en las manos de Cristo Jesús. Pablo, como muchos otros, trató de vencer sus pecados, trató de vencer sus asechanzas al diablo y finalmente de que el propósito de Dios se cumpliera en su vida para él, pero fracasó. Llegó un momento que tan intensas fueron sus luchas y tan devastadoras sus derrotas que casi se desesperó. Y lo presenta allí, Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. Romanos 7, 24 y 25. Y dice allí, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo, de este cuerpo de muerte? Permítame decirte aquí, si alguno no ha escuchado esto antes, esta expresión que había, Pablo está haciendo aquí alusión a un castigo que le daban a ciertos criminales. Aquellos asesinos que habían matado a alguien, el castigo que le daban era que lo echaban fuera, le amarraban atrás en la espalda el cadáver, el cuerpo de la persona que él había matado, para que en la medida que el cadáver se iba descomponiendo, entonces iba descomponiendo este cuerpo vivo y así finalmente moría. Es cruel, ¿verdad? Desesperante, pues no tenías cómo sacártelo. Y Pablo toma esa ilustración de la justicia, entre comillas, de aquel entonces, para decir, así yo me encuentro, ¿cómo puedo librar de este cuerpo de muerte que me está a mí matando? Trato y trato y trato y no puedo. Sigue diciendo aquí entonces, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Encontró que en Cristo Jesús tenía la victoria. Encontró que en Cristo Jesús pudo deshacerse de ese cuerpo de muerte que lo estaba destruyendo. Y pudo decir, aunque yo no lo he logrado todavía, yo cada día sigo para tomar aquello que Dios me ha dado. Por lo tanto, fue en Cristo que el apóstol encontró la solución al problema de sus fracasos en la vida
en el servicio cristiano. Tan plenamente entró Pablo en la experiencia de lo que Cristo está dispuesto a hacer por todos los que miran hacia Él, que Él pudo exclamar lo que encontramos allí en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, 2 de Corintios 2, 14. Y dice allí, pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cómo es que te lleva Cristo Jesús siempre? ¿En qué? En triunfo en Cristo Jesús. Y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Has entrado a alguna habitación donde ha pasado alguien con un perfume grande y rápidamente siente el perfume? ¿O te has acercado a alguien y dice, oye, qué buen perfume, ¿cuál es el que utilizas? Así es el cristiano que dice allí de que nos lleva Cristo Jesús de triunfo en triunfo, y cuando entramos a los lugares somos ese olor que la gente dice, qué agradable, qué bueno. El apóstol Pablo lo dice allí, ahora en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57, dice allí, pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la victoria no es algo que tú alcanzas. La victoria que tú recibes por medio de nuestro Jesucristo. Él es quien nos da la victoria. Cuando estamos mirando esto, encontramos aquí de que lo que fue nuestra lectura bíblica, San Juan capítulo 15, versículo 5, leámoslo de vuelta, porque aquí el Señor Jesús expresa muy bien esta realidad que está teniendo aquí. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿cuánto podemos hacer? El apóstol San Pablo tomó esa idea y vemos que en palabras diferentes, pero es el mismo concepto. Pablo estaba constantemente haciendo eco de lo que había aprendido el Señor Jesús. Él pone, Jesús dice en términos, lo que dirían los expertos en el lenguaje, en la gramática, expresado en forma negativa. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El apóstol Pablo toma esa idea y ahora lo presenta en una forma positiva. Y muchos conocen ese versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 13, donde el apóstol dice, todo... ¿Ves que los dos están diciendo la misma cosa? Jesús dice, separados de mí, nada puedes hacer. Pablo dice, con Cristo, todo lo puedes hacer. Estamos hablando la misma cosa aquí tranquilamente. Eso es lo que hay. Mis amados, el hombre, el ser humano abandonado a sí mismo está indefenso. Dios lo sabe y por eso no nos pide que dejemos de pecar y de equivocarnos y que le prestemos finalmente un servicio eficaz con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio esfuerzo. Nunca Dios pide eso. Él nos pide que permitamos que Cristo haga esto por nosotros. Es su propósito y es el deseo de Cristo efectuar esa unión con nosotros que sea tan vital y sea tan completa que su poder y su energía se manifiesten en nosotros y a través de nosotros. La voluntad de nuestra parte para que Él lo haga es lo que Cristo nos pide. Simplemente tenemos que estar con la voluntad dejando que Jesús haga eso. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad cuando enfrentamos el pecado, cuando enfrentamos las debilidades,
de nuestra naturaleza humana, decidir no cometer pecado, no cometer errores. Y luego es nuestro privilegio mirar a Cristo como aquel que puede traducir nuestras resoluciones en experiencia y dar victoria sobre nuestros pecados y nuestras tentaciones. También es nuestra responsabilidad entregarnos tan completamente y sin reservas a Él, que puede usarnos como humildes instrumentos para hacer la obra de gracia que Dios quiere hacer en nosotros, en la salvación de los demás. A través de nosotros, Él quiere hacer su obra de gracia y salvación para los demás. A través de nosotros Él quiere llegar al corazón y a la vida de los hombres y de las mujeres que están perdidos. Por lo tanto, la pregunta que se nos hace a cada uno de nosotros que debemos responder es: ¿estoy dispuesto finalmente a hacer cualquier cosa o nada? ¿A ir a cualquier parte o quedarme donde estoy? ¿A dedicarme a cualquier servicio para Cristo que esté siempre? ¿Podrá usarme Él como Él quiera? Hay algunos que pretenden de que usan a Dios, usan al Espíritu Santo, mandan al Espíritu Santo, mandan a Dios. Están un poquito equivocados. Es dejar que Dios te mande a ti y que Dios te utilice allí donde hay. Por lo tanto, es entregarse a Dios completamente. Pablo lo tiene aquí en Romanos capítulo 6, el versículo 13. Romanos 6, capítulo 13, lo presenta él muy bien, lo que está presentando acá. Romanos capítulo 6, el versículo 13. Él presenta allí, Romanos 6, 13. Allí, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mis amados, no es a un lugar en particular, o a un campo escogido personalmente, o un departamento, o una posición en la organización de la iglesia a la que debemos rendirnos. No, debemos rendirnos a Dios, dejando que Él sea quien elija por nosotros la naturaleza, el lugar de nuestro servicio para el Señor, donde Dios quiere que nosotros sirvamos. Hacer esto puede traernos inconvenientes, puede traernos dificultades, puede traernos pruebas, puede traernos persecuciones, como le pasó a Pablo en la antigüedad, pero también traerá satisfacción, traerá gozo, traerá recompensa, que no pueden llegar a nosotros de otra manera, salvo cuando estamos en las manos de Dios y hacemos lo que Dios quiere. Después de todo, no hay alegría o satisfacción que pueda compararse con la que proviene el conocimiento de que Dios nos está usando aquí y ahora donde estamos, que nos hemos abandonado a nosotros mismos y todos nuestros intereses están finalmente en Él. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos exhorta, además de hacer algo, 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. 2 Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Y dice allí: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y termina diciendo: llevando cautivo. ¿Cuántos pensamientos? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mis amados, esa debe ser nuestra primera y principal preocupación. Cumplir con este consejo ciertamente requiere que olvidemos nuestros intereses, que olvidemos nuestras ambiciones personales, que olvidemos nuestras ambiciones egoístas, nuestras comodidades, que olvidemos nuestras conveniencias, que olvidemos nuestras ventajas, nuestros privilegios personales, que olvidemos todo eso, glorificarlo a Él
donde y como Él elija, es nuestro privilegio y es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, de frente a la hora de cierre de esta tierra, como discípulos de Cristo, seguramente debemos saber por nuestras observaciones de lo que está sucediendo en el mundo hoy. Como cristianos adventistas del séptimo día, tenemos nuestra comprensión de lo que está pasando, de estas cosas a la luz de la profecía bíblica, que hemos llegado a estos últimos días. Nos queda poco tiempo para completar finalmente la tarea que Dios nos ha encomendado. Los millones multiplicados de la tierra deben tener la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, de misericordia, el amor de Dios por los pecadores, su maravilloso plan para salvarlos. Y tú y yo, conociendo el drama profético, somos llamados para llamar al pueblo de Dios que está en el error, está en Babilonia, sacarlo allí. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para llevarle este mensaje? Permítame hacer la pregunta un poquito más personal. ¿Qué estoy haciendo? ¿O qué estás haciendo tú? Estamos tan preocupados nosotros por la salvación de las personas, de los hombres, de las mujeres, que nos estamos olvidando de nosotros mismos, de nuestras comodidades, de nuestras conveniencias, y permitimos que Él nos use en cualquier capacidad para revelar su amor, su misericordia, ofrecerles salvación donde quiera que estén, y finalmente, cualesquiera que sean las circunstancias y condiciones en las que existen, poderles ayudar. Nosotros, como discípulos de la causa de Cristo, nunca debemos olvidar que no estamos simplemente conectados con una iglesia, con el propósito de ministrar a la iglesia. Estamos conectados con lo que Dios diseñó que fuera desde su comienzo hasta su culminación un movimiento. El profeta Juan, describiendo al pueblo de Dios, se propuso levantar cuando comenzara la hora del juicio. Declara allí bien claro en Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicar a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mis amados, estas palabras denotan un movimiento que está en movimiento, no un simple revoleteo sobre una iglesia compuesta de personas que ya han escuchado el mensaje de Dios para este día. Es posible que nuestras iglesias organizadas necesiten predicadores que les prediquen, que visiten a los enfermos, que entierren a sus muertos, pero los tiempos a los que hemos llegado seguramente exigen que no se permita y se cuente con los miembros laicos que están diseñados para ser líderes en la iglesia, que hagan mucho más del trabajo en la iglesia de lo que están haciendo hoy en día. Entonces, finalmente, librarían al obrero pastor distrital, pastores de las iglesias, para que se comprometiera más plenamente, si no totalmente, la obra de proclamar el mensaje de Dios para esta hora en aquellos que no le conocen. ¿Cuántos obreros finalmente hay hoy en la causa del advenimiento que nunca, o al menos quizás no lo han hecho por mucho tiempo, no se han comprometido en la proclamación pública del mensaje de Dios a hombres para esta hora en que estamos viviendo? ¿Y cuántos hay que no hacen práctica de su ministerio buscar unas entradas en los hogares de personas que no son de nuestra fe con el propósito de abrir la Biblia, de estudiar la palabra de Dios? El evangelio eterno en el contexto del mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14, así al 12, está diseñado, mis amados, para que Dios se convierta en lo más deslumbrante, sorprendente y desafiante en el mundo hoy en día. Por encima de los llantos de los corazones tristes y quebrantados, el clamor y los gritos de los hombres egoístas que buscan posición, que buscan aclamarse, por encima del zumbido y el traqueteo de la maquinaria moderna, el estruendo y el rugido de la batalla, debe sonar finalmente el mensaje de Dios. Ese mensaje de Dios debe sonar a través de ti y por mí. La voz de Dios debe ser escuchada hoy, ofreciendo a los hombres, a las mujeres, en todas partes la salvación que Él ha provisto en y a través de su Hijo Jesucristo. Al estar enfrentando un nuevo año, hagamos una dedicación tan completa de todo nuestro ser a Él, que Él pueda usarnos plenamente. Que seamos
los instrumentos a través de los cuales su voz pueda finalmente ser escuchada, de tal manera de que esa voz, al ser escuchada, pueda finalmente estar allí bien claro, presentando lo que Dios tiene para nosotros. Que seamos los instrumentos que pueda ser aquello que está llevando a cada ser humano lo que Dios quiere que presentemos. Quiero concluir porque Dios espera de que tú llevamos nuestra parte en que la gente pueda aceptar su mensaje de salvación ofrecido antes que sea demasiado tarde. En las redes sociales vi no hace mucho, y se lo acredita a Pablo Neruda, dice: aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar a partir de ahora y crear un nuevo final. Y Dios te llama a eso, Dios te llama a eso. Camino a Cristo, página 60, la profecía dice: el que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. Recuerdo que Jesús dijo: sed santos porque yo soy santos. Eso solamente se puede hacer por Cristo. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el reto? El reto para enfrentar este año es dejar que Jesús viva tu vida en ti y en mí. De que pueda tomar todo lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque estamos un año más cerca del fin de esta historia. El año 2022 trajo cosas que nosotros no esperábamos. 3 años atrás no esperábamos la pandemia que ha estado pasando y todavía revolotea por aquí y por allá. ¿Qué puede traernos este año? Yo no lo sé. Pero hoy puede ser la decisión tuya de hacer un final feliz, porque tú estás entregado en las manos de Dios. Mis amados, esta iglesia necesita seres humanos, hombres y mujeres, que puedan dejar el yo a un lado y dejar que Cristo more plenamente en ellos. Que puedan entender y vivir el Evangelio y que con el poder de Dios puedan salir y predicar las buenas nuevas de salvación. Ese triple mensaje angélico a este mundo que perece. Estoy seguro de que si pidiera en esta ocasión, ¿cuántos quisieran hacerlo? Muchos, si no todos, levantarían la mano. Yo quisiera que no levanten la mano aquí solamente para que yo la vea o los demás lo vean. Mi oración es de que Dios pueda hacer que cada día tú levantes tu mano y le digas: Señor, toma mi mano y llévame a hacer lo que tú quieres. Si Jesús no ha venido antes, si te preserva la vida, al llegar de aquí a un año, pudiéramos decir como el apóstol Pablo: aunque todavía no lo he logrado, pero he avanzado más en Cristo Jesús y sigo extendiéndome a lo que está delante. Que Dios te bendiga.